Buenos días, vamos a empezar con la serie de 3 reuniones correspondientes a lo que es cierre y apertura presupuestal y lo que sería la conciliación del primer mes, en este caso del mes 2025, el enero del 2026, ¿no? Con contabilidad. Entonces vamos a empezar sobre este tema. Entonces aquí hay un tema que es importantísimo y que hay que tener en cuenta, y eso lo tienen que evaluar primero los equipos de planificación, ¿correcto? Los equipos de planificación. Lo primero es lo siguiente, o sea, ustedes, voy a levantar el sistema un minuto, por favor. No, los equipos de planificación lo que hacen es, tienen un presupuesto en operación a la fecha. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de Semapache. Es uno de los mejores presupuestos formulados. Lo tienen el presupuesto de operación. ¿Correcto? Y aparte, ustedes en el sistema tienen el presupuesto que está en etapa de formulación. En este caso, como ustedes pueden ver, todavía no tiene recursos. En este caso, ustedes ya le deben ir asignando recursos a este presupuesto. ¿Correcto? Entonces, lo primero que tiene que tener claro el área de planificación a partir de la formulación es si la estructura del presupuesto ha cambiado, ¿no? Ese es un tema importante. ¿A qué me refiero con la estructura del presupuesto? Me refiero a lo siguiente. Cuando ustedes en presupuesto elaboran o están operando el sistema, ustedes tienen una relación de actividades, la que tenemos acá en pantalla. La primera aclaración es la siguiente: si para el 2025 toda esta codificación de actividades ha cambiado, sí o no. Eso es lo primero que tiene que tener en cuenta el sistema de planificación, ¿correcto? Si eso ha cambiado, sí o no. Y a eso le colocaremos acá, vamos a colocarle acá, perdón, control C, control V. Voy a eliminar esto de acá, correcto. Listo. Aquí le colocamos alerta, aquí le colocamos sí y aquí le colocamos no. Porque son dos líneas de acción diferentes. ¿Correcto? Son dos líneas de acción diferentes. O sea, una cosa es aperturar el presupuesto cuando ustedes han cambiado la estructura, ¿correcto? Y otra cosa es aperturar el presupuesto cuando, en términos generales, la estructura presupuestal sigue siendo la misma, ¿correcto? Y lo normal es que se hayan hecho adiciones, ¿correcto? Adiciones y una que otra deducción. Pero en esencia, lo que ustedes tienen en la formulación básicamente es lo que está en operación. Pues eso es lo primero que tienen que tener en cuenta y evaluar en sus si han hecho cambios o no, ¿no? Eso es en la formulación. Sigamos analizando la formulación. El otro tema de la formulación, y esto es un problema que se ha dado de forma recurrente en varias empresas, son las inversiones. Estas inversiones, correcto, tienen repercusión en un sistema, que es el sistema de almacén. Es el sistema de compras y almacén. Me explico. Vamos a ver el tema. Eso también tienen que analizarlo también ustedes como especialistas de presupuesto. Présteme atención. Por ejemplo, vamos a buscar una actividad de inversión. Más abajo. Ajá. No, estos son bienes de capital, una 339. Aquí, a ver, un segundo voy a buscar una obra. Acá, suficiente. Ya, por ejemplo, observen bien acá, ¿no? Yo tengo este código, el 02, 01, 08, 03. Le doy consultar, correcto. Es mejoramiento de servicios, correcto.
¿no? Mejoramiento de servicios. Entonces, yo tengo un código ya identificado, 0201 0803, 02.01.08.03. Tengo un código de inversión ya establecido. En este caso, el código de inversión lo veo acá a nivel de la cuenta. ¿Correcto? Es el 811, el 811, ¿no? Y, tengo una cuenta contable. ¿Correcto? Una cuenta contable que está acá, que es la 339112. ¿Correcto? Entonces, esta cuenta contable. ¿Ya? Listo. Entonces, ya tengo esta cuenta contable. Entonces, ¿qué pasa? Este código está, por ejemplo, en el presupuesto 2024. Présteme atención porque esto genera un montón de problemas y ya lo he vivido durante todo este año. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? El operador de presupuesto dice, bueno, para el 2025, la cuenta sigue siendo la misma. Por lo tanto, contablemente no hay ningún problema. Pero de repente digo, no, ahora mi código de actividad va a ser 0201-0901. Y mi código de inversión, mantengámoslo. Pero cambia algo. En este caso está cambiando, voy a colocarlo en un tono celeste, está cambiando el código presupuestario. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes hacen esto? Simplemente el sistema de logística genera un almacén por cada proyecto, donde se registran los ingresos y las salidas, y que esto lo utilizan para hacer la liquidación de obra, es decir, sacan los saldos de las inversiones. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes hacen un cambio de este tipo, ¿correcto? Lo que pierden es la información histórica de la obra para hacer liquidaciones. No solo en almacenes, la pierden en planillas, la pierden en revisión, la pierden en todo lado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay obras que, por ejemplo, son de 2, 3, 4 o 5 años. ¿Correcto? Y lo que tienen que tener en cuenta en presupuesto es que los códigos de los proyectos que vienen de años anteriores no pueden cambiar. No pueden cambiar. Tienen que permanecer con su mismo código hasta que la obra se liquida. Y ese ha sido un error que se ha dado de forma reiterada en varias empresas. Por ejemplo, cuando querían hacer la liquidación de obra, pongo un ejemplo donde siempre me ha pasado este problema, en Chancas, en Andahuaylas. ¿Cuál era el problema? El problema es este, que simplemente es una obra que tiene en ejecución varios años, ¿correcto? Y que por desconocimiento, porque obviamente primera vez que hago este tipo de explicaciones, lo asumía como que estaba claro, por desconocimiento le habían cambiado el código presupuestal o el código de inversión a la obra, porque la cuenta normalmente nunca la cambian, porque la cuenta es una sola y la maneja el contador. Entonces habían cambiado uno de estos dos datos. Entonces, al cambiar uno de estos dos datos, es prácticamente imposible sacar cualquier tipo de información para hacer consulta de saldo, consulta de compras, liquidaciones, es decir, no se puede hacer absolutamente nada porque se pierde la información histórica. Y es como que empezara de cero en los módulos como que son planillas, que son compras, etc. Entonces, este primer punto tienen que tenerlo claro en su formulación. Las obras que vienen de años anteriores no se les puede alterar la codificación presupuestaria. No sé si sobre este punto hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? No sé si está claro. Eso tienen que tener en cuenta el equipo de presupuesto. Estoy haciendo este tipo de cosas para ir cerrando la formulación. Y ya meternos de lleno en el cierre en unos minutos. Sí, Ulises. Buen día, ingeniero Pastor. Una consulta, ¿también ello aplicaría para los que no son inversiones, para la cuenta 6? El gasto operativo es diferente.
es otra Ah, cosa. ya. Ok. Lo voy a tocar en un minuto. Y Lo voy también a para, tocar en un minuto. solamente para las inversiones que son obras o también para los activos. No, esto es para lo que es inversiones. Los activos, recuerda que son bienes de capital no ligados a proyectos. En todo caso, es gasto, no es gasto, perdón, es una inversión, pero que no está vinculado a una obra específica, a Ajá. una 339. O sea, no es no va a haber una liquidación y un traslado después al activo, al patrimonio. Ok, gracias. Ya. Otra pregunta, por favor. Ingeniero, buenos días. En este Sí. caso, en Seda Loreto se va a cambiar prácticamente todas las actividades. Esto quiere decir que todas las inversiones que tienen 339 se va a mantener su misma actividad. Ah, ¿Y cómo se muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Entonces, por ejemplo, la idea de esta charla es para que soliciten el soporte correspondiente para que puedan aperturar el año. O sea, lo recomendable es que las inversiones, correcto, se manejen con una sola codificación durante toda su vida, durante todo su ciclo, hasta su liquidación. Pero puede darse el caso, por ejemplo, como Sea Loreto, que Sea Loreto quiere, correcto, cambiar la estructura programática. De repente quiere, por dar un ejemplo, otras empresas o cualquier empresa adecuarla, por ejemplo, a lo que utiliza, por ejemplo, en este caso, Sebapach, que es una buena práctica que trabajan en función de un plan operativo. Entonces las empresas son libres de cambiar, o sea, lo pueden cambiar. Pero lo que tienen que hacer es, por ejemplo, sacar un inventario de las obras que tienen con el código anterior y cuál va a ser su código nuevo. ¿Para qué? Para que el equipo de informática del EPS, obviamente con nuestra asistencia técnica, pueda actualizar la información histórica de años anteriores. ¿Correcto? Entonces, sí, la respuesta, Ketty, es sí puedes, si quieres, reestructurar tu codificación también de inversiones, pero tienes que tener en un Excel cómo estaban codificadas las obras en el 2024 y cuál va a ser su nuevo código el 2025 para que se pueda reconstruir los CARDEX y los saldos de almacén de años anteriores para cuando hagan la liquidación tengan toda la información. Esa reconstrucción es complicada, no es complicada, pero necesitamos información y la información que se requiere es código anterior, código nuevo. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? No sé si estoy claro con eso. Ok, ingeniero, gracias. Sí, gracias, sí. ¿Ya? Entonces, pero aquellos que básicamente, como en el caso de Semapach, que ya tienen un presupuesto basado en plan operativo y hacen pequeñas variaciones a la estructura programática, pues simplemente la recomendación es el código de inversiones, correcto, prácticamente manténganlo durante toda la vida, durante toda la ejecución del proyecto, hasta su liquidación. No lo cambien. Recomendación, aunque creo que los que ya lo hacen está de más, pero no es bueno siempre precisarlo. Ustedes en la formulación deben de tener un programa, correcto, un programa específico denominado plan de inversión. Correcto, cosa que eso ya queda aislado. Ya sabemos que todo lo que está metido en el código 8, correcto, en el código 8, este programa es el tercer dígito, el tercer par de dígitos de acá ¿cómo se llama? De la cuenta presupuestal, este código 8 que está acá. Ya sabemos que ese código 8, ¿qué cosas son? Son solamente puras obras. Entonces yo lo que les recomiendo es que en ese aspecto tengan un programa específico para inversiones. Y es más, si quieren lo pueden abrir. Pueden acá de repente decir modificar estos, para inversiones, disculpen. Modificar, pueden decir, si quieren ustedes ser más exquisitos ahí, pueden colocar inversiones RDR, correcto, y pueden abrir inversiones OTAS, inversiones el ministerio, inversiones, ¿cómo se llama? Otra fuente de financiamiento. Si no, como Chincha, lo manejan así, como un plan de inversiones. ¿Por qué? Porque la fuente de financiamiento la manejan a nivel de la actividad. Ya eso es decisión de ustedes, cómo lo quieren trabajar. Sí, Ana, sí te escuchamos. Ingeniero, buen día. Una consulta. Por ejemplo, en Excel no solamente tenemos un código, en este caso lo que está pintado de celeste, para una inversión.
Por ejemplo, tenemos 3 códigos del POI que están alineados a una misma obra, por así decirlo, porque ya sea que se acabó el presupuesto en la primera actividad y tuvimos que coger de la segunda, pero esas 3 están ligadas o en algún momento se certificó con esas actividades para esa obra. En ese caso, también no podríamos tocar esas codificaciones. No lo he entendido claro, no lo tengo claro, pero voy a mejorar este ejemplo. Presten atención, por favor. Acá, ya, voy a cambiar acá el orden de ciertas cosas. Ya. Un segundo, por favor. No sé si esto es lo que estás mencionando. Lo que pueden tener también es esto. Noten, por ejemplo, que aquí tenemos el mismo código de la obra, tenemos la misma cuenta, pero tenemos diferente código de inversión. ¿Por qué? Porque uno está asociado para las compras, otro para las planillas y otro, por ejemplo, para los servicios. ¿Correcto? Entre estos rubros tú puedes mover la plata como tú creas conveniente. No sé si esa es la pregunta, pero depende cómo lo hayan formulado. Porque hay algunas empresas que controlan la inversión en una bolsa, o sea, todo lo meten en esta bolsa, obra. Pero hay otras empresas que, si no me equivoco, Tacna es una de ellas, que agarra y dice, ok, diferencia el código de inversión y tiene la obra partida. Porque con este código yo controlo las compras, con este código yo controlo el personal, con este código yo controlo mis servicios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sigue siendo la misma obra? Sí, pero el rubro de la inversión es el que marca la diferencia. Y dentro de lo que sería la misma obra, o sea, yo puedo pasar del rubro de servicios a compras, del rubro de compras a personal y así viceversa. Yo puedo mover, no sé si esa es la pregunta, pero eso depende cómo ustedes formulen el presupuesto. Voy a agregar otro rubro más, por favor, un segundo, antes de darle la palabra a Ana, un segundo. Por ejemplo, algo típico que hacen, un segundo, algo típico que hacen, por ejemplo, acá, dos cosas. Dos cosas, ¿no? Algo típico que hacen, por ejemplo, servicios en general, pueden colocar acá, por ejemplo, 1834, 1835, y algunos que hacen acá preinversión, y otros lo que hacen es supervisión. Entonces, cuando formulan, tienen el presupuesto completo, el presupuesto de la obra completo, pero lo tienen partido por rubros. Cada rubro se identifica por un código de inversión. Entonces, a veces quieren controlar la obra a ese nivel, pero esa es potestad de la empresa. Ahora, cada uno de estos rubros tiene un monto. 1.000, 2.000, 500, 5.000, 8.000. Ahora, ese es el total de la obra. Eso debe cuadrar con el total de la obra. Si la pregunta es, yo puedo mover entre rubros, tranquilamente lo puedes mover. Lo que tú no puedes hacer es sacar de una obra para pasarlo a otra, ¿no? Entonces, eso, no sé si esa es la pregunta. No sé si con eso aclaro muy bien, aclaro el tema de inversiones. No sé si es... No, ingeniero, yo me refería, por ejemplo, al código que está pintado de celeste, ¿no? Por ejemplo, ahí dice 0201, 0803, está ligado Ya, a una inversión, ya, pero, ¿y si yo un tuviera proyecto. más? O sea, por ejemplo, 02, 01, 08, 06, luego tengo 02, 02, 03, o sea, diferentes. Claro, puedes tener N proyectos. No, N no, no, proyectos. todas ligadas al mismo proyecto. No,
No puedo tocar esos códigos. Este código identificador es para un solo proyecto. Esta es la cuenta con la cual contabilidad te dice, Ana, yo voy a controlar esa inversión con esta cuenta. Lo que No, hace lo que pasa. contabilidad es abrir una cuenta específica por cada proyecto y ahí controla todo. Ujú. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros tenemos la misma cuenta contable, como usted menciona, no se cambia, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos una obra, línea de impulsión en Villahermosa, pero de la actividad POI, por así llamarla, el código es 01011314, pero también hay otro 01011401 para la misma obra y hay otro 01011402 para la misma obra también. A eso me refería. Entonces ahí tengo ya tres códigos. Sería este caso. Déjame modificar acá el ejemplo. Voy a cambiarlo acá. Voy a colocar acá y voy a hacer esto de acá, por ejemplo. Aquí y aquí le voy a agregar un dato que es el clasificador. Clasificador. Entonces, lo que tú estás diciendo es esto. Que tú tienes esta 080804, que sería otra obra, pero que va a la misma cuenta, pero que, por ejemplo, este clasificador es A, acá, o código POI, y aquí, en esto de acá, es B. ¿Es así? ¿Es así? O sea, aquí en este ejemplo ya lo que varía es el código presupuestal, pero lo que sigue siendo igual es la cuenta. Y lo que podría variar acá son los valores. ¿Es así? ¿Es este el ejemplo? No, ingeniero. No sé si el caso que tenemos en Excel lo haya visto en otras CPS, pero Porque esto por también se ejemplo, puede hacer, ¿no? sí, porque por ejemplo ahí usted prácticamente nos está mostrando dos códigos de dos proyectos distintos, Ajá, ¿no? correcto. Pero el caso es que, por ejemplo, esos dos códigos distintos, ¿no? Sí, Sean de una misma obra. Eso es lo que está pasando en Excel. O tenemos, en este año tenemos 3, 4 códigos para la misma obra o que han sido utilizados en la misma obra. pero eso Entonces, es lo que estoy haciendo acá, pues. Esta es la... bueno, aquí no, voy no, a no, esa agregar... es cuenta contable. Yo No, me pero refiero al código de arriba. yo me refiero acá a lo siguiente. Obra. Voy a precisarlo acá. Ok, recordamos, por favor, todos, que siempre le he mencionado que esta es una empresa público-privada y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Mira lo que estoy etiquetando acá y, y lo que voy a pasar a explicar. Ya, mira acá. Ok, lo coloco en amarillo acá y lo coloco en amarillo acá. Para todos los efectos, a ver, desde el punto de vista contable, estos dos códigos, 0803 y 0804, pertenecen a la misma obra. ¿Estamos de acuerdo? Desde la perspectiva contable. Ojo, desde la perspectiva contable. O sea, vamos a hacer una obra inmensa, ampliación de los reservorios, ampliación de la planta de producción de Excel. Entonces, contabilidad, cuando tú le dices que van a hacer esa obra, contabilidad te dice, ok, para esa obra yo te asigno esta cuenta. Pero tú presupuestalmente dices, no, sí, está bien, mi cuenta es esta, pero yo la quiero formular en mi presupuesto por componentes. Es decir, de mi planta voy a sacar una actividad para lo que es almacenamiento, otra actividad para lo que es tratamiento y otra actividad para lo que es impulsión. Entonces yo lo que hago es genero mi código presupuestal, lo que tú estás diciendo, genero la misma cuenta que me hago contabilidad y estructuro el presupuesto, pero este código de celeste sería, por ejemplo, para lo que es almacenamiento. ¿No? Esto sería acá, vamos a colocarlo acá, la actividad para lo que es la parte del componente de almacenamiento. Y esto de acá sería el componente para lo que es el tema de tratamiento. Entonces, lo que tú estás haciendo en tu presupuesto es básicamente utilizar la obra, la única obra, porque solamente contabilidad me da una sola cuenta para la obra, pero tú desde la perspectiva presupuestal
Estás controlando la ejecución por componentes. Creo que esa es la pregunta. Sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Y me imagino que es lo que están haciendo ahí en Excel. O sea, para todos los efectos, el efecto contable lo que manda es esto. Para contabilidad la obra tiene esa cuenta. Ahora, o tú la controles presupuestalmente, es tu decisión como especialista en planificación. La quieres trabajar o encapsularla en una sola obra. Si la quieres dividir en varios componentes, pues simplemente creas varias actividades distintas, pero con la misma cuenta. Con la misma cuenta. Entonces, esa sería un poco la respuesta. No sé si está claro la pregunta. Ahora sí, ¿alguien más? No sé si está clara, Ana, algún comentario adicional. Alguien que quiera Ah, ya, ingeniero, gracias. Ingeniero, pero ¿cuál sería lo mejor? Porque para, digamos, para un control presupuestal se tiene que trabajar, pienso que solo una actividad, y porque unir las 2 o 3 actividades en una sola obra es más, no va a haber un control presupuestal, ¿no? ¿O cuál es? No, el control siempre va a haber, pero el control en este caso va a ser por componente. O sea, es una sola obra, como estoy viendo el ejemplo, pero la vas a poder controlar por componente de almacenamiento y de tratamiento. Si tú me preguntas cuál es la mejor forma, yo no te la puedo decir porque eso depende del especialista de planeamiento, cómo lo quiera trabajar. Cómo lo quiera trabajar. Recuerda también, Charo, que eso hasta aquí es información netamente del Avalon y de la contabilidad. Código presupuestal, cuenta contable viene de contabilidad, código de inversión viene de contabilidad y esto de acá. Ahora, existe una información que la hemos dejado fuera, que no es propiamente del Avalon, sino es una información netamente gubernamental, que es el clasificador. Entonces, ¿qué pasa si te dicen, ok, esta obra, por ejemplo, de la planta, ¿no? Sígueme el ejemplo, por favor. Esta obra de la planta tiene 43.500 acá, tiene 3.000 acá y, por ejemplo, 5.000 acá, pero, por ejemplo, esto es a nivel del monto programado. Pero te dicen, ok, el clasificador para este componente va a ser A, acá B y acá C. ¿Correcto? No sé si me siguen el ejemplo. O sea, te están diciéndote, ok, la obra tiene un presupuesto total de esto de acá de 42.500 más esto más 5.000. ¿No? Tiene ese presupuesto de 52.500 solo. ¿Correcto? Entonces, una cosa es que te digan que la obra tiene 3 componentes y esos componentes a su vez tienen 3 clasificadores distintos. Y otra cosa es que te digan que la obra como obra, planta, correcto, es por 51.500 y solamente va el clasificador A. Son 2 temas diferentes, depende cómo esté la formulación. Si esto fuera de esta forma, como está acá, pues simplemente sería una sola actividad, como tú bien dices. Pero si por obvios motivos tienes este escenario, correcto, ya el tema cambia. Ya no podría ser una sola actividad, sino tendrían que ser 3 actividades, correcto, aplicadas a la misma cuenta, pero cada una con clasificador distinto, A, B y C. O sea, depende mucho la elección de cómo ustedes tienen básicamente el expediente de la obra y cómo tienen cómo lo tienen, cómo quiere de repente el jefe de supervisión. Sí, Yulisa, ¿cómo estás? Justamente ese detalle, ingeniero, es lo que de alguna forma nos consume tiempo y nos genera conflictos al momento de generar nuestra información para el mes, porque si lo tratamos todo con un solo clasificador, con una sola cuenta contable, bueno, con una sola código de inversión, no podemos hacer luego ese desagregado, ¿no? Porque los clasificadores bien están por administración directa, que se utiliza lo más recurrente, bienes y servicios, o por contrata, que es un solo clasificador, pues, ¿no? Y bueno, al menos aquí en la empresa sí tenemos ese gran problema, que lo trabajamos con una sola actividad presupuestal, una sola cuenta contable y un solo código de inversión. Y tenemos que estar cambiando los clasificadores, ya si es bienes, ya si es compra, ya si son servicios, si nos retrasa mucho. Esto sería la forma de hacerlo. Sí, pero sí solamente a nivel de bienes, servicios y obra.
bienes, servicios y por ahí personal, ¿no? Ujú. Entonces, esto es el detalle que yo un poco quería mencionar a lo del presupuesto antes de ir viendo temas ya propiamente dicho del cierre de las consideraciones que tienen que tener en su formulación. Están a tiempo de darle una revisión. O en unos minutos voy a entrar a otro tema también que necesitan ustedes saber con anticipación antes de aperturar en el término general el presupuesto 2026. Yo me he dado cuenta que han habido problemas de saldos presupuestales, pero por un tema de previsión. Y esa es información que le quiero dar. Lo primero que he tocado ahora es el tema de las inversiones. Esto es un punto que deben de tenerlo totalmente claro en su formulación, cómo lo quieren llevar. Les estoy mostrando todo el juego de opciones. O sea, y están a tiempo de repente de ajustar su formulación, ¿no? Ajustar su formulación antes de la aprobación. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Ninguna pregunta. Todo está claro. Ok, listo. Entonces, este es el tema de las inversiones, ¿correcto? Ya lo hemos dejado claro. Vamos al siguiente punto. Netamente en el sistema. Présteme atención. Aquí hay datos que a veces los han obviado, pero en el 2026 ya no se pueden obviar y son claves porque están yendo ya, digámoslo, embebidos en la versión. El dato es el siguiente. Aquí tenemos la actividad. ¿Correcto? Le voy a dar modificar. Este dato es mandatorio. Por favor, tomen nota. Si no lo han hecho, háganlo, porque ese tema tienen que revisarlo. Una actividad solamente puede tener una fuente de financiamiento. Revisen su formulación, ¿no? Entonces, ese tema es crítico. ¿Por qué? Voy a explicarlo antes de ceder la palabra. Vamos al tema. Primero, por ejemplo, un pedido o un proceso de adquisiciones genera un certificado. Si ustedes han visto la última versión, en el certificado se pinta la fuente de financiamiento. Ahora es informativo. Ustedes han instalado la última versión, se van a dar cuenta que actualmente un proceso de adquisiciones. Voy a poner este ejemplo porque este ejemplo después no quiero que tengan problemas al inicio de operaciones del 2026. Por ejemplo, un pedido genera un certificado, ¿correcto? En el pedido que se coloca el código presupuestal, ¿correcto? El código presupuestal. El código presupuestal. Entonces, eso me genera un certificado. El certificado pinta una fuente de financiamiento. El certificado me genera una orden de compra y una orden de servicio. Y la orden de compra y la orden de servicio heredan la fuente de financiamiento. Financiamiento, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos el siguiente punto. Luego, esta orden de compra y esta orden de servicio, ¿qué cosa me genera? Me genera un devengado. ¿Correcto? Ese devengado es una factura o recibo. ¿Correcto? Y luego ese recibo pasa a tesorería. Correcto. Y en tesorería yo tengo identificadas las cuentas financieras por fuente de financiamiento. ¿Qué significa este tema? Que si ustedes no revisan bien esto, correcto, es muy probable que no puedan pagarlas. O sea, eso también revisen en su formulación. Esa era la parte final que un poco les quería ir diciendo. Revisen en su formulación ese punto. Ese tema es clave, ¿no? Ese tema es clave, ¿no? Ese tema es clave. Entonces, ahora, ya seguro si algunos de ustedes están viendo, aparece como información, como una alerta. ¿Qué alerta sale? Por ejemplo, las alertas que están saliendo ahora son las siguientes. ¿Qué pasa si en un pedido yo tengo la actividad 01.02.03.01 y tengo la actividad 01.02.03.05? Pero, por ejemplo, esta actividad tiene fuente de financiamiento 01,
es RDR, y esta OTAS, pero están en un mismo pedido. ¿Correcto? Correcto, en un mismo pedido hay dos actividades. Aquí se pedimos un servicio 1 y aquí pedimos un servicio 2. Correcto, hay dos actividades. Una actividad que en el sistema presupuestal está con RDR y una actividad que de repente en el sistema presupuestal está con OTAS. O sea, está con diferentes fuentes, pero están en un mismo pedido. Actualmente lo que se da es una alerta. En el 2026 no pasa. Les hemos dejado la alerta para que vayan viendo. Entonces, ese tema también tienen que revisarlo. ¿Correcto? Ese tema también tienen que revisarlo. No sé si lo han mirado en su debido... Yo lo expliqué en la charla de formulación, en la primera parte, pero como he estado monitoreando las bases, los alertas que están saliendo en algunas empresas, me he dado cuenta que este tema no lo han revisado. Entonces, el presupuesto tiene que estar estructurado de que una actividad tiene que estar estrictamente ligada a una fuente de financiamiento. No hay posibilidad de que se ligue a 2, a 3, a 4. ¿Correcto? Y eso amarra el pedido, amarra la orden, amarra el devengado, amarra todo prácticamente. Ahora les va a empezar a salir mensajes de alerta, pero ya el 2026 eso prácticamente se cierra. Entonces no sé si sobre este punto ustedes han hecho la revisión completa. Deben de tenerlo claro. Sí, Yuli. Ingeniero, disculpa, señorita Yulisa. Ah. Como le había comentado anteriormente, y esa era una de mis preocupaciones, es que nosotros en Sedalorete hemos seguido todito el procedimiento para no tener ningún inconveniente. ¿Ya? Pero al momento de emitir la certificación, y también le envié a su WhatsApp el proceso, como estaba, pero me salía la fuente de financiamiento, por más que haya estado póngase en vivienda o en OTAS o estudio tarifario, ¿no? O fondos de inversiones o fondos de reserva, me salía siempre RDR. Y yo tenía que, para poder identificar, poner una nota a las certificaciones. Eso ya lo hemos cerrado. Sí, efectivamente, pasaba eso. Ya. Como no estoy en oficina, eso quería, no lo estoy viendo en este momento, por eso estaba en consulta. Efectivamente, hasta lo que tienen publicado actualmente, para que no tengan inconvenientes en el cierre de año, porque eso viene desde la formulación del 2023 para 24, perdón, del 24 para 25. ¿Correcto? Al día de hoy está como opcional, digamos así, o sea, como que no genera ningún tipo de consecuencia, restricción. Pero cuando aprueben este presupuesto y ejecuten en 2026, esa restricción se activa. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta en planificación, número 1, es básicamente que cada una de estas actividades tiene que estar vinculada a su fuente de financiamiento específica, con la cual se va a hacer la ejecución, para que se pueda amarrar a la cuenta financiera y para que ya se pueda heredar en las órdenes de compra y de servicio. Actualmente, por ejemplo, lo que dice Ketty es correcto. Uno puede hacer un pedido en el cual la actividad es un RDR, pero el operador de compras y de servicios por error lo puede cambiar a BMA o a otro, porque está editable. Actualmente está editable, pero eso ya se cierra. Correcto, se cierra porque se está asumiendo de que en el pedido ya todo está yendo con su fuente de financiamiento correcta. Aquí tienen que tener cuidado, por ejemplo, las empresas que trabajan presupuesto por oficina. Ejemplo, se da Huancayo, si no me equivoco. ¿No? Porque en una oficina pueden tener varios tipos de fuentes de financiamiento para la ejecución presupuestal. Entonces, ahí tienen que tener mucho cuidado. Las empresas que trabajan como chicha con plan operativo no hay mayor problema porque el plan operativo está totalmente ligado a una fuente de financiamiento. Ahí básicamente tienen cero problemas. Pero las empresas que tienen presupuesto por bolsas, correcto, como por ejemplo presupuesto por oficina, ahí sí tienen que tener mucho cuidado porque solamente van a poder encapsular la ejecución en una fuente y lo más probable es que tengan ustedes que hacer pagos utilizando diferentes recursos. Y ahí van a tener problemas.
No sé, ahora sí está Yulis una pregunta. He puesto el ejemplo de Sedán para que lo tengan en cuenta. Sí, Yulis. Sí, ingeniero, solamente para poder, aclarar algunas cositas, ¿no? Nosotros, como sabemos, en el tema de presupuesto manejamos solamente la fuente de financiamiento, que son donaciones y transferencias, y lo que son recursos directamente recaudados. Claro que también hay otras, ¿no? Como operaciones oficiales de crédito, entre otras, pero las que más se utilizan, creo yo, en la mayoría de las EPS son esas dos: donaciones y transferencias y recursos directamente recaudados. Y ya después ya viene el tema de los rubros. Aquí es donde me genera un poco de confusión, porque si vamos a trabajar en el marco de lo que dice la ley de presupuesto y todo lo que tenga que ver con normativas de presupuesto, ¿no sería mejor poder agregarle tal vez un campo donde no se diga fuente de financiamiento, sino que tenga otra denominación para ya hacer la distribución? Lo que son con donaciones y transferencias, ahí ya le podríamos poner OTAN, le ponemos vivienda, municipalidad provincial, entre otros, ¿no? ¿Para qué? Para que tal vez al momento de que el sistema nos pueda permitir arrojar el EP1, los formatos del PP2, el PP1, puedan enlazarse de una mejor forma. No sé, es una recomendación o una observación Es que acá hay un detalle, pues. A raíz de que, por ejemplo, las empresas como Aguas de Lima Norte y en general todas reciben dinero de OTAS, reciben dinero de vivienda, reciben dinero de diversos fondos, gobierno regional o gobierno local, pasa un tema. Estoy hablando del tema presupuestal. Permítanme salirme un minuto del tema. Para efectos regulatorios, todas las compras en las cuales tú incurras con fondos de OTAS, inversión, vivienda, correcto, no son materia no son un insumo para análisis de tarifa. Si hay algún contador acá que debe haber, cuando hacen los análisis regulatorios, por ejemplo, SUNAS, eso lo vemos con el equipo de contabilidad. Contabilidad pide la identificación de la fuente de financiamiento para que eso se elimine de su estudio tarifario. Ese es uno. Dos, si acá hay alguien de finanzas de OTAS, por ejemplo, OTAS lo que pide para hacer análisis de gestión, OTAS lo que pide es un flujo de caja, pero no integral, sino un flujo de caja por fuente de financiamiento específica. Piden flujo de OTAS, flujo de caja con fondo de inversión, flujo de caja de gobierno regional, flujo de caja RDR y el flujo de caja integral. En ese caso, Yulisa, lo que tú pides no sería recomendable aplicarlo así como una especie de bolsa, No, porque no, ya la ingeniero, información que se pide es totalmente detallada, se pide no, a nivel de ingeniero, flujo de caja, está a bien nivel que sea, regulatorio, etcétera. discúlpeme, está bien que sea así de forma detallada, ¿no? Vivienda, todo, pero que no lleve la denominación de fuente de financiamiento, porque así momento usted, cuando le dio clic a donde dice rubros, salió que uno es RDR y dos es donaciones y transferencias. Ya, para mí, Claro. por ejemplo, presupuestalmente hablando, eso Esas también son las podría ser fuentes una de fuente de financiamiento. financiamiento, porque son solamente esas dos. Y luego ya viene el desagregado, ¿no? Cuando le damos en rubros, le damos dos y nos sale fuente de donaciones y transferencias, y luego nos vamos al de abajo que dice fuente de financiamiento, debería llevar otra denominación, no fuente de financiamiento, no sé, ¿por qué? Porque confunde con el tema de la normativa. Ah, ya te entendí. Ajá, Sí. confunde. Podría ser al revés, ¿no? Por ejemplo, fuentes de financiamiento, donaciones y transferencias y recursos directamente recaudados. Y rubros, ahí sí ya sería el desglose. Exactamente, no lleva una forma detallada, porque, por ejemplo, tenemos una misma actividad que es financiado una parte con dinero de fuera, sea OTAS o sea otro, y otra parte financiado con dinero de recursos, como en el Pero estudio tarifario. esta tabla de rubros es una tabla que uno la personaliza. Está bien personalizado, lo que pasa es que la denominación debería ser aquí fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados, donaciones y transferencias. Y lo de abajo que lleva la denominación fuente de financiamiento debería llevar otra denominación. Ahí me voy, a la denominación, porque hablando en literatura de presupuesto, fuente de Sí, se financiamiento está son solamente confundiendo. dos. Bueno, dos que utilizan las CPS, ¿no? Porque hay más, que ya lo utilizan los gobiernos locales, regionales, entre otros. O A sea, este me dices que esa etiqueta está bien, rubro. está bien el desglose, la denominación, para que no se... Acá. Ahí, esa. Ahí, exactamente, ingeniero. Es una
pequeña. Si podrías colocar en el chat cuál sería la mejor etiqueta para identificarlo, inmediatamente se modifica eso. Rápido, Fuentes ¿no? de financiamiento, ahí sería. Pero, ¿y esto de acá qué sería en todo caso? Rubros. Eh, ¿Rubros? Más que rubros, no. Yo creo que deberíamos ya poner una denominación ya propia de usted como consultor, como persona preparada para este tema. Tal vez, no sé, desglose, alguna denominación, pero que no sea fuente de financiamiento porque genera confusión. A mí me ha generado confusión con el área de logística. A eso me voy. Que bueno, es algo interno que tal vez se podría conversar, ingeniero. Ya, fuente. A ver, déjame mirar un ratito por acá. Y justo le acabo de enviar al WhatsApp también Sí. Un segundito. que son en las tablas. Rubros, donaciones, transferencias. Incluso ahí, por ejemplo, también hay por operaciones oficiales de crédito, que creo que ninguna EPS lo tiene, a menos que creo que Tumbes, creo que sí maneja, o Piura. No sé si manejará esa fuente de financiamiento. Ya, voy a ver, creo que un buen identificador es, de repente podría ser acá, a ver un segundo, modificar. Acá podría ser fuente, Detalles, pero incluso podría ser en lugar de fuente de financiamiento, como detalle, detalles, descripciones ok. no sé, actividades propias, algo así, ¿no? Que ya cada EPS maneja de una forma diferente, ¿no? Porque no todas las Ya, EPS tienen lo mismo, hay EPS que ya, ok. de vivienda, del regional. Comprendido el mensaje. Sí, ya, ok. Es una modificación de etiqueta. Pero en esencia se entiende la aplicación de este tema, ¿no? Sí, ingeniero, y está muy bien. Ajá, incluso ahí nos da libertad para poder colocar más, ¿no? Ya, correcto. Entonces, ese es un tema crítico que tienen que irlo viendo. Los que están formulando tienen que darle una mirada y aquellos, vuelvo a repetir, pongo los ejemplos básicamente para que lo optimicen, porque conocemos algunos escenarios de empresas. Por ejemplo, Sedan, acá está Charito, Charito, ustedes lo hacen por oficina. Ahí tengan cuidado porque ahí van a tener problemas. Sí, ingeniero. Tienen que ver, les sugiero estructurar un modelo parecido al que tiene, por ejemplo, Chincha, ¿no? Que es un modelo por plan operativo. Creo que es el modelo que ha impuesto inclusive la OTASI. Tiene muy interesante. Ingeniero, sí, hasta este año nomás se va a trabajar por áreas o por oficinas. El próximo año ya se está planteando el presupuesto por el POI, por el plan operativo. Correcto. Ya, listo. Ese era el comentario. Ahora, sigamos analizando los temas de la formulación. Con esto quiero cerrar el tema de lo que se llaman prerequisitos para que ustedes hagan una evaluación de lo que tienen y en la siguiente reunión vamos viendo ya temas más operativos, ¿ok? Hemos hablado de las inversiones, correcto, para que revisen su formulación, lo que hemos visto en la primera media hora. Ahora hemos hablado de la fuente de financiamiento, la conclusión es que están solicitando un cambio en las etiquetas, correcto. Voy a reevaluarlo inmediatamente con mi especialista de planificación. Y la tercera es la siguiente. Me ha pasado, y un comentario en uno de mis últimos viajes a campo, es que falta presupuesto normalmente. ¿Por qué? Porque están haciendo una reserva manual. Están haciendo una reserva manual de los presupuestos que vienen del ejercicio anterior. Me explico. Eso también tiene implicancia en su presupuesto, también tienen que revisarlo. Por ejemplo, yo tengo una orden de servicio que ha sido formulada, pongámosle una etiqueta, 240010. En el año 2024, el monto total de la orden es 10.000 soles, correcto, y la ejecución en el 2024 es de 5.000 y en el 2025 va a ser de 5.000. Correcto. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la orden, cuando se certificó en el 2024, se certificó por los 10.000. Correcto, se certificó por los 10.000 y cuando han hecho el devengado en el 2025, pues simplemente ha pasado la factura, correcto, pero aparece más ejecutado que certificado. Correcto, y en algunos casos, al no haber tenido la previsión de esto, las áreas presupuestarias se han quedado sin saldo, porque tienen que certificar contratos que vienen de años anteriores.
¿correcto? Contratos que vienen de años anteriores. Entonces, y por A o B motivos, bueno, el motivo es uno solo, la causa es una sola, que no se le ha dado información al área del presupuesto para saber qué cosa tienen que previsionar para el año 2025 antes de aperturar el presupuesto. Y este problema se da fundamentalmente en logística. Entonces quiero que vean lo siguiente, por favor, un minuto. Esto es algo que sí no lo han tenido y que de repente lo pueden ir pidiendo desde el día de hoy. Las áreas de planificación. Présteme atención, por favor. Un segundo, por favor. Ya. Ok. Segundo, por favor. Ya, este problema se da fundamentalmente en lo que es logística. ¿Ya? En lo que es fundamentalmente logística. Correcto, porque logística es la que maneja los contratos. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ir pidiendo desde ahora logística para ver si su presupuesto no va a tener inconvenientes en el siguiente ejercicio por falta de saldo para certificación? Lo que requiere planificación es información de todos aquellos contratos firmados en el 2025 y que se van a extender hacia el 2026. Ojo, ¿no? Entonces, en el modo de logística, ustedes pueden solicitarle al equipo de logística lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, acá hay una información que se llama compras por grupo y subgrupo. Y acá hay bastante información, pero lo que me interesa es por ejemplo, detalle de órdenes de compra y órdenes de servicio para previsión presupuestal. ¿Qué significa esto? El sistema me va a sacar información de qué órdenes de servicio no se han ejecutado al 100%, pero sí se han ejecutado, sí se han certificado al 100%. Me explico. Yo tengo una orden de servicio 250015
correcto, hemos certificado por un monto, esta orden, por un monto de 10.000 soles. ¿Correcto? Yo he certificado en el 2025, yo he certificado 6.000 soles, perdón, de 10.000 soles, pero he devengado solamente 4.000 soles. Mi saldo por devengar es 6.000 soles. Entonces, lo que necesita presupuesto es esto. ¿Cuánto está quedando de contratos que corresponden al 2025 con saldo por ejecutar? ¿Correcto? ¿Por qué? Porque eso se tiene que previsionar y se tiene que volver a certificar con presupuesto del 2026. No sé si eso lo han considerado en su formulación, porque cuando ustedes formulan el presupuesto del 2026 en el área de logística, lo que hacen es ingresar el cuadro de necesidades que pide el área usuaria para el 2026. Y eso lo valorizan y lo incluyen en la cuenta 60, 63 y las cuentas que corresponden. Pero lo que siempre ha quedado en el aire, y nosotros nos hemos dado cuenta ahora en unas reuniones que hemos sostenido, es que algunas empresas nos dicen, yo tengo problema de saldo, ¿por qué? Porque simplemente yo he programado con mi cuadro de necesidades del 2026, pero no he considerado estos saldos. Entonces, cuando yo tengo la obligatoriedad de cumplir con este contrato que está debidamente firmado, correcto, obviamente le tengo que darle saldo, pero ya me quedo sin presupuesto para lo que realmente había formulado con mi cuadro de necesidades. Entonces, ese es el otro problema que tienen que irlo revisando, más o menos ir analizándolo para la siguiente sesión. Si requieren algún tipo de información adicional, la solicitan para poderlos ayudar. Pero este dato es clave. ¿Por qué? Porque estos 6.000 soles para el año 2026, lo que tienen que hacer es certificar de nuevo con presupuesto del 2026 por los 6.000 soles. ¿Correcto? Por los 6.000 soles, para que esto se pueda ejecutar y no haya ningún tipo de descuadre a nivel de contabilidad con presupuesto. Entonces, ese es el detalle. A ver, tengo una intervención antes de enseñar dónde obtener esa información. Sí, Ulises. Disculpe, ingeniero. Si la EPS va a modificar sus actividades presupuestales, ¿cómo afectaría este tema de pasar los saldos en el caso de A ver, coincidirás conmigo o coincidirán, ustedes me dirán, son los expertos, pero yo también he hecho un poco mi análisis de este tema. Que, por ejemplo, si tú tienes un contrato que trasciende al ejercicio fiscal, en este caso el 2025, y ese contrato lo has ejecutado parcialmente, este saldo tiene que volverse a certificar como presupuesto del 2026. Creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Para qué? Para que en el 2026 esto se devenga. ¿Correcto? Para que esto se devengue por los 6.000. Y si logramos hacer esto, cuadra el presupuesto con la contabilidad. Esa es una de las razones por las cuales no he estado cuadrando. En su momento, cuando vaya avanzando en estos talleres, les voy a explicar más. Pero una de las razones, y creo que la fundamental donde hay mayor nivel de descuadre, es ¿por qué? Porque ustedes tienen contratos que trascienden el año, pero no los han certificado con el nuevo presupuesto. Esto se da en logística. ¿Correcto? Esto se da en logística. Entonces, fundamentalmente logística, no hay otro lugar. Entonces, ¿qué pasa? Que solamente en el 2026 ustedes han devengado, pero al no certificar, no cuadra. No cuadra. No cuadra, genera diferencias. Entonces, este tema nosotros lo hemos solucionado con dos procesos. Uno, primero, que les genera la información para que ustedes hagan el análisis con logística, porque no necesariamente todo contrato del 25 lo van a ejecutar en el 2026. Pueden haber causales de rescisión, de desistimiento de la orden, N factores. O lo normal es que continúen. Pero ustedes ese insumo
no lo han tenido en el sistema y ahora sí se los estamos dando. Entonces quiero enseñarles cómo lo pueden sacar. Había una pregunta, a ver, primero voy a leer lo que dice Wilmer. A ver, Wilmer dice, voy a leerlo a la letra, por favor. Considerar en el caso de las transferencias, poder agregar el número de la transferencia, así como la entidad que nos transfiere. Bueno, ahí tengo una observación, mi estimado Wilmer. Primero, que la entidad que lo transfiere está definido acá. En este caso, que es lo que estamos viendo en pantalla. Que es lo que un poco Yuli y Ana decían de que había que cambiar la denominación. O sea, de repente ahí en vez de fuente de financiamiento ponemos entidad para poderlo ordenar mejor en la etiqueta. O sea, esta es la entidad que transfiere, ¿correcto? Y con respecto a tu siguiente pregunta, que es el número de la transferencia, el número de transferencia no lo ve presupuesto, lo ve el sistema de finanzas, ¿correcto? Ahora no sé si será relevante verlo en algún reporte vinculado a la ejecución. Me lo confirman y lo podríamos pegar de repente en el reporte de vengado. Ahí podemos fijar el número de la transferencia. Si lo consideran que es indispensable, por favor, pasarlo como requerimiento, pero creo que por ahí iría, ¿no? El número de la transferencia no aparece en el certificado porque a nivel de certificación yo no he transferido nada. Pero el número de la transferencia yo lo puedo poner acá, en los devengados. Aquí, si gustan, le abrimos una columna con el número de transferencia. Y ese es el requerimiento. ¿Me confirmas por el chat, Wilma? Aquí sí hay transferencia. Podría haber transferencia. Como que no podría haber. Hay una... A ver, primero le doy la palabra a Aguas de Lima Norte y luego a presupuesto. A ver, Yuli, por favor. No soy yo. Ah, ya. ¿Quién es? Ahí dice una mano de Aguas de Lima Norte. Ingeniero, Ah, buenas tardes. Saluda Catherine Moy de Logística. ya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ingeniero, sí, justo por el módulo de logística. El año pasado también tuvimos ese inconveniente y lo que se procedió fue a hacer la anulación de las órdenes que quedaban pendientes y volver a certificarlas para el siguiente año. ¿Es el mismo procedimiento que se va a hacer? Parecido, pero ahorita primero estoy explicando cómo le tienes que tener la información a Yulisa para que ella incluya esa previsión en el presupuesto. En la siguiente sesión y haremos ya cuál es el procedimiento propiamente dicho para hacer esa transferencia. ¿Correcto? Perfecto, perfecto. Ok, gracias, ¿Okay? ingeniero. Hoy día es básicamente para que ustedes revisen todo lo que la formulación que de repente requiere el impacto en los demás módulos o que requiere algún tipo de predicción en base al diagnóstico que hemos hecho de varias empresas al momento de ver sus posibles descuadres y por qué se han originado. Sí, Wilmer. ¿Hay una mano levantada de presupuesto? Buenos días, ingeniero. Ajá, sí. ¿Qué tal, ingeniero? Le habla Elvina de Matica. Ingeniero, en relación a lo que indica el compañero de Wilmer en relación a eso del código, del número de transferencia, ¿no existe ahí la posibilidad de repente en donde está las opciones, donde están rubros y fuentes de financiamiento, de repente agregarle una fila más por el tema del número de transferencia? ¿Por qué le comento eso? Si bien es cierto, como usted ha indicado, la oficina de finanzas o recursos financieros es el que maneja bueno, opera o tiene conocimiento de los números de transferencias, pero ojo, hay que tener en cuenta, nosotros como presupuesto, al momento de hacer las incorporaciones presupuestales, también tenemos que ver el número de transferencias para poder incorporar a nuestro presupuesto. No sé si A ver, sería vamos a precisar este tema entonces. Dos puntos. Cuando hablamos de transferencia, hablamos de dos etapas. La transferencia del fondo, en este caso es el ingreso de dinero, y el uso del fondo. Eso es en este caso el pago de devengado.
entiendo yo que cuando Wilber me dice el número de transferencia, yo lo he entendido es, básicamente es identificar por cada devengado, por cada operación que ha generado una ejecución presupuestal, con qué transferencia se ha pagado, y es que se hubiera pagado. ¿Es eso? Ingeniero, buenos días. Sí. Hola. Ingeniero, con respecto a mi pedido bueno, es necesario en la etapa de la certificación poder asignar ahí el número de transferencia, ya que nosotros hacemos las conciliaciones, en este caso con la Oficina de Finanzas, cuál es bueno, los certificados, lo devengado y lo girado. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a mí a conciliar mi saldo de balances y poder tener una información real para poder yo a consignarlo a la actividad o proyecto que me financia, en este caso, ¿no? Por ese motivo es que yo solicito que si se podía agregar el número de transferencia en la etapa de la formulación, así como que se refleje en la etapa de la certificación. Por eso, la transferencia que quieres mencionar es la transferencia única en la cual te depositan el dinero. Correcto, sería en este caso los ingresos y a la vez En los poder ingresos. asignar el ingreso a la actividad o proyecto que financia. No, pues en la actividad que proyecto que financia, Finanzas hace pagos analíticos. O sea, del momento que la plata entra a las cuentas de la empresa, si bien esa cuenta está vinculada a una fuente de financiamiento que puede ser OTAS, por decirte, ya Finanzas está pagando con esas cuentas. O sea, ellos manejan un propio número de identificación de pago. No sé si me hago entender. En esta parte sí la entiendo. O sea, esta parte sería algo así. La modificación es rápida. O sea, es colocar acá. Correcto. Ustedes lo que están planteando es colocar acá en una actividad de ingresos, por ejemplo, ingresos por fuente de financiamiento. Vamos acá. Bueno, acá no tienes ingresos por fuente de financiamiento, pero bueno, supongamos que acá, colocar acá en una actividad, colocar acá una etiqueta más que me diga número de depósito, número de transferencia. ¿Ya? Entonces, se entiende que con ese número de transferencia, correcto, eso debería aparecer en cada uno de los certificados. ¿Correcto? ¿Hasta ahí vamos bien? Ya, sí, correcto, ya le tengo entendido, está bien, claro. Sí, no, corrígeme porque ustedes son los especialistas, ¿no? Entiendo, entonces esta transferencia va acá. Ahora, esto es a nivel de los certificados, porque a nivel de certificado todavía no se ha pagado. Solamente se está autorizando a seguir con las siguientes etapas de compromiso y de vengado. Ahora, viene la etapa de ejecución presupuestal. Cuando tú me hablas de la ejecución presupuestal, de aparecer el número de transferencia, ¿estamos hablando de este mismo número de transferencia que está acá? ¿O de la transferencia efectiva de pago que hace la empresa? ¿O son dos cosas diferentes? Del certificado, ¿Mm? Por mi parte, Inge, sí lo logro entender, pero sería viable en todo caso, ingenieros, que como nosotros manejamos solamente dos fuentes, que es rubro 9 y rubro 13, para no estar abriendo en este caso, las actividades o programas que usted visualiza ahí, yo pensaba solamente agregar número de transferencia y a la parte de bajito, o a la parte de abajo se consigne el número de transferencia, pero también va a depender de la oficina de finanzas, porque no sé si es que ellos lo asignan un código o solamente la agrupan en este caso si es OTAS, agrupan toda la transferencia a esa cuenta, digámoslo, ¿no? Llamémoslo. Bueno, es que finanzas lo que tienes, por ejemplo, te lo pongo así en números, 104, 101, 101, BBVA OTAS. 104, 101, 102, Interbank, Interbank OTAS. ¿No? Entonces, ellos lo que tienen son cuentas bancarias y cada una de estas cuentas bancarias está vinculada, por ejemplo, a una entidad, OTAS. Entonces, cuando ellos pagan con una cuenta.
y ese pago genera un correlativo único en el sistema que es el mismo que tiene contabilidad. Es el correlativo de la transacción. Entonces, para lo que es certificado me queda claro. En todo caso, no sería necesario esa etiqueta cuando se devenga, cuando se ejecuta. ¿O sí? Sí, también sería, ingeniero. Ya. Ya, habría que pegarlo. Vamos a anotar ese tema. Ya, ok. Esto lo vamos a ajustar ahora y lo publicamos con un pequeño video corto en el grupo para que ustedes lo puedan ir considerando. Pidan al informático que lo actualice rápido, ¿ya? Hoy día mismo lo vamos a procesar. Ese es rápido. Muchas gracias, ingeniero. Eso es rápido. Ya, ok. Esto es, ahora, ya, está clarísimo lo que dijo Wilmer. Vayamos al tema final. Estamos claros de que el problema que se ha dado es este, ¿no es cierto? Contratos que pasan el ejercicio, que me generan un saldo por devengar y que se tiene que certificar en el siguiente ejercicio. El problema es yo como presupuesto, ¿a quién le pido la información para hacer el análisis? ¿Correcto? Porque eso normalmente en teoría no está en mi formulación. Mi formulación está en mi cuadro de necesidades del 2025. Correcto, está mi programación de personal del 2025 y bueno, los otros, las obras y todo lo que hay. Pero aquello que viene de atrás, en teoría, al día de hoy, presupuesto no sabe de dónde y logística tenía que hacer un trabajo manual para poderlo de alguna u otra forma interpretar. Bueno, ese punto ya se automatiza y ese punto está acá. En compras está la clave. Aquí tenemos compras agrupadas por grupo y subgrupo. Y aquí tenemos el detalle de órdenes de compra y de servicio para previsión presupuestal. ¿Correcto? Si usted lo genera, lo que hace esto es lo siguiente. Lo que dice es, esta es la orden, este es el proveedor, este es el número de pedido, ¿correcto? Reactivo de cobre, y esto es lo que me está quedando pendiente por devengar. Este es el primer reporte, ¿correcto? El primer reporte que se obtiene del área de logística. ¿Por qué el reporte está en este formato? El reporte está en este formato para que logística pueda evaluar quién es el proveedor, qué pedido es, qué expediente, y de repente ya vaya evaluando quiénes están pendientes de ejecución, o sea, pendientes de vengar. Aquí puede tomar dos políticas. La primera política es factúrame hasta el 31, correcto, con cargo a hacer la ejecución financiera en el 2026, o simplemente solicitar previsión. Pero por lo pronto ya aquí logística tiene esa información. ¿Correcto? Todo aquello que está pendiente de ejecución. ¿Correcto? Eso lo puede ir viendo logística como un trámite interno del área de logística para ver qué cosa va a continuar, qué cosa no va a continuar todo. Ahora, a presupuesto le interesa otra cosa, le interesa el resumen. A presupuesto le interesa esto. Partida presupuestal, cuenta contable, y estos serían los montos a previsionar. ¿Correcto? Esto es a nivel presupuestal y el anterior es detallado por orden. Los dos llegan al mismo número. Los dos llegan al mismo número. Pero esto sería lo que presupuesto tendría que considerar para previsionar para el siguiente año. Es decir, todo lo que viene de atrás que no está considerado en el presupuesto original, el cual sería en 2026. Sí, Wilmer. Ingeniero, interesante la actualización de esta de acá. Consulta, ¿qué posibilidades existen si el código presupuestal, si bien es cierto son códigos Avalon, puede ver al costado una opción que me agarre la actividad, en este caso administración comercial, agua y alcantarillado, y en el caso de este caso de las cuentas contables, agregarle ahí los clasificadores presupuestales ya asignados en la etapa de la formulación? Porque Es al que final es lo que yo valido, los hay un clasificadores pequeño presupuestales con la actividad del mes. Ahí hay un pequeño problemita, que esta es información netamente de logística. Y logística no consigna ese tipo de detalle, pero déjame ver cómo poder tratar de mejorar esta parte. Gracias. Sí, pero déjame evaluarlo.
¿no? De repente puedo tomar la referencia existente en el sistema presupuestal para poder pintar acá el clasificador. Eso creo que sí no habría ningún problema. No creo que haya ningún problema. ¿Correcto? Entonces, aquí ya este informe, por ejemplo, si la empresa dice, ok, todo esto de acá, señores de presupuesto, todo esto de acá, yo lo voy previsionenmelo, todo esto. Ya no hay tiempo para devengar, ya no hay tiempo para nada, previsionenlo. Ah, ya, perfecto, le agarran y le dan este resumen al área de presupuesto. Y presupuesto, y ahí tiene toda la información para que esto lo pueda ir añadiendo en su sistema presupuestal, ya sea en la partida de POI específica o de repente en una partida nueva de saldos de balance. Ya esa es estrategia del jefe de presupuesto. Pero estos montos eran los que estaban quedando en el aire en presupuesto. ¿Por qué? Porque normalmente los de presupuesto no lo consideraban, pues no solamente lugar de necesidades, y en la medida que iban apareciendo, les iba generando descuadre porque tenían que coberturarlos por fuera la mayor cantidad de veces. Correcto, lo excluían del sistema porque obviamente como no habían hecho certificación con el presupuesto del ejercicio, estaba totalmente desvinculado y no cuadraba. Y esta es una de las principales fuentes de descuadre, correcto, en la conciliación presupuestal y contable, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, y acá la pregunta es, ¿por qué me aparece periodo inicial? Porque este reporte yo lo tengo que sacar de enero a diciembre, de todo el año. ¿Qué órdenes me están quedándome pendientes de ejecución de todo el año? ¿Correcto? Yo recomendaría que logística lo vaya mirando, instalen la versión que está publicada, lo vaya mirando, ¿correcto? Y vaya estableciendo un análisis de aquello que va a continuar, aquello que no va a continuar. Y bueno, lo que no va a continuar lo anula. Lo que va a continuar y quieren cerrarlo, pidan que lo devengue. Basta con que el usuario o con el proveedor, ustedes ingresen la factura, el sistema ya lo excluye la previsión. Ya lo excluye la previsión. Eso es independiente de la ejecución financiera, que puede ser el otro año. Correcto, es el flujo de caja. Pero este listado es clave, vuelvo a repetir, es clave para que ustedes, ¿cómo se llama? Puedan tener ya el presupuesto más ordenado, ¿no? Puedan tener el presupuesto más ordenado, ¿no? Entonces, ese tema es importantísimo, ¿no? Noten que acá salen los montos mínimos, ¿sabes? Por ejemplo, en esta orden de acá, falta entregar una silla. Por ejemplo, esta orden, por ejemplo, la 250064, que falta entregar una silla. Se va a ejecutar, de repente no se ejecuta, pues la anulan. Y sale del modelo, ¿no? Y así pueden ir viendo y evaluando en logística todo aquello que va a requerir previsión presupuestaria. Y una vez que han anulado todo aquello que no sirve, ya no va a quedar, pues simplemente en ese momento ya le generan a presupuesto su informe de liquidación, de previsión, que sería este de acá, el último, ¿correcto? Y con este informe, presupuesto ya decide cómo lo va a incorporar al presupuesto. De repente en su actividad pollo origen, de repente en una actividad especial para lo que es que viene de ejercicios anteriores, ya esa es una decisión del área de presupuesto, cómo incorpora este monto. Porque este monto le estaría faltando para el 2026. No sé si está claro, ¿hay alguna pregunta con respecto a esto? Con esto cierro esta primera reunión. Ya, correcto, indicó dos cosas vamos a considerar inmediatamente. El primero es el tema de la etiqueta de la transferencia para los ingresos. Y el segundo es la etiqueta de ver la posibilidad de colocarle clasificador a este reporte, que es la liquidación, que sería lo que tendría que incorporar al presupuesto del 2026. No sé si con esto creo que ya al área de formulación le damos todos los insumos para que ya pueda tener un presupuesto debidamente ajustado, para ya poder explicar el miércoles la fase de cierre y apertura propiamente dicho, ¿no? O sea, qué funciones hay que activar, cómo hay que considerar los módulos, qué hacemos el día 2 de enero del 2026, etc. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, ¿está claro? ¿Preguntas? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Ingeniero Pastor, consulta. Ajá. Las modificaciones que vayamos a hacer en la formulación, deberíamos ya, o sea, podemos ir ya alimentando el sistema para no esperar tal vez al 31 de diciembre o
Esa respuesta no te la puedo dar yo, tendrías que coordinarla con tu equipo de logística, porque la clave es logística. La pregunta de rigor es, ¿hasta qué día van a devengar? Porque esto se mueve con el devengado. Me refiero a todos los cambios o modificaciones que podamos hacer en el tema de las actividades presupuestales. Puedes hacerlo hasta el trabajar a la 31. Claro, bueno, ¿cuándo se empieza a consumir el presupuesto del 2026? Entonces, Técnicamente, cuando hace la planilla de vacaciones, que es el 2 o el 3 de enero. O sea, hasta esa fecha tiene. El presupuesto tiene que estar en operación el 2 de enero. entonces ya se puede ir alimentando ingeniero. Pues, la idea de hacerlo es para que vayan haciendo estos últimos ajustes. En este caso, que es el ajuste más crítico, creo yo, porque es el que genera más diferencia, yo creo que ahí, si tú me preguntas, ¿y esto cuándo lo incorporo? Lo que está en pantalla, ¿no? Esta previsión. Sí. La respuesta no te la puedo dar yo, tendrías que hablar con tu jefa de logística y con el administrador y preguntarle hasta qué día vamos a devengar. Ya, ingeniero, ok. Porque en la medida que tú vas devengando, esto va desapareciendo. Esto se va reduciendo. En la medida que vas devengando, esto se va reduciendo. O sea, esa respuesta no te la puedo dar yo, se la tiene que dar internamente la empresa. Por eso que la idea era que de alguna u otra forma esté el contador, porque el contador tiene mucha opinión sobre el tema de los partes de vengados. Seguro que está el administrador y obviamente la gente de planificación. Porque si no hacen esto, van a tener después problemas de saldos en el 2026 y no le va a cuadrar. O sea, es por eso que un poco con tiempo estamos viendo este tipo de detalles, ¿no? Otra pregunta más. Ya. Las órdenes que no se van a ver. Ya, ok. Esto implica, primero, esta liquidación de acá es para generar, es la información que genera este reporte es para que presupuesto haga la previsión. Pero Joana pregunta, ok, esta orden 25292 la voy a previsionar para que este saldo se ejecute en el 2026. Pero ¿qué hago con esta orden en el 2025? Fácil. Lo único que tienen que hacer con esa orden es entrar a relación de órdenes de compra y le dan a anular. El sistema va a detectar que tiene devengados. Entonces, en términos prácticos, no la anula, sino la estorna. Devuelve el presupuesto que no se va a ejecutar en el 2025 para que haga una buena evaluación en el 2025. No sé si con eso respondo a la pregunta de Joana. ¿Correcto? Entonces, vuelvo a repetir. Eso de acá tiene los... Ingeniero, disculpe. Sí. Johnny Leonardo, referente a la consulta que hace el área de presupuesto de Calle Mayor, eso va a ser digamos, una anulación interna, o sea, no lo va a extornar totalmente la orden, puesto que ya tiene devengados ejecutados. Exacto, cuando ustedes impriman no va a salir anulación, sino va a salir la palabra extorno. Bueno, porque el procedimiento de esa opción, que es anular, obviamente anula toda la orden, ya sea de compra o de servicio, pues, y cómo quedaría con los antes, ¿no? Vamos a precisarlo. Ok, la ¿Cómo anulación... estoy en eso, no? A ver, vamos a aclararlo. Ha quedado confusión. Yo tengo una orden de servicio. Por ejemplo, si la orden de servicio es por 10,000 y yo a nivel de devengado, ojo, devengado tengo 0, cuando yo anulo esto, se anula toda la operación. Es una anulación total. Lo que dice John. Pero si yo tengo una orden de servicio por 10,000 y he devengado 5,000, cuando yo presiono el botón de anulación, internamente el sistema reconoce que hay devengado acá y cambia el término y le coloca es extorno. Y lo que hace es devuelve los 5,000 al programa. Eso es lo que hace. ¿No? Si no hay devengado, es anulación total, full.
Toda la operación queda fuera. Pero si esa operación tiene, si esa orden de servicio tiene devengados parciales, la etiqueta que le coloques es extorno. Y esto de acá y la diferencia es lo que devuelve el presupuesto, en este caso, 2025. 2025. Ingeniero, entonces ese procedimiento va a modificar mis saldos en el Avalon. En el 2025. Ajá, en el presente año. Así es. ¿Y eso va a tener alguna afectación para como se jalan los saldos para el 2026 o ya el 26 se trabaja con el nuevo presupuesto? No, 2026 es con el nuevo presupuesto. Ah, ya, ok. Es para tu informe de cierre anual en este caso. Ajá. Eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Con eso cerramos la primera reunión que tenemos. Continuaríamos el día martes o miércoles, les confirmo en el transcurso del día de hoy. La segunda, les pediría que para la segunda reunión soliciten que entre el informático de la empresa, porque vamos a tener que habilitar doble presupuesto. El presupuesto del 2025 y el presupuesto del 2026. ¿Correcto? Y en esa primera reunión que entre el operador de finanzas, el operador de nómina, ¿correcto? El operador de nómina es importantísimo esa participación de ellos. ¿Correcto? Ellos son los primeros que ejecutan presupuesto. Así que tienen que tener claro cómo va a funcionar. Normalmente logística se toma una semanita, unos 10 días para regularizar los devengados, ese tipo de cosas. Para regularizar los estornos y todo ese tipo de cosas. Entonces, en la reunión del día martes, que entre el de tesorero, porque es el primero que ejecuta, y que entre el planillero, es el primerito que ejecuta. Entonces, ellos dos tienen que estar con el informático para enseñarle la doble apertura y también con ustedes para que puedan monitorear el tema. Tema final. Normalmente las empresas, vamos a ser pragmáticos, este reporte, esta información de los pendientes por devengar, la van a tener la primera semana de enero. ¿Por qué? Normalmente las empresas no cierran logística el 31, se toman unos días para regularizar todos los devengados que se han quedado en trámite. Eso es normal, ¿correcto? Por lo tanto, ustedes pueden arrancar con el presupuesto que tienen actualmente y luego en una reformulación adicionar todo aquello que sería previsión. Lo más probable es que el administrador le diga, no, yo voy a devengar hasta el día 31 a las 11 de la noche. Yo voy a emitir devengado. Y recuerden que la SUNAT admite facturas con fecha 31 de enero hasta el 2 de enero. O es electrónico. Por lo tanto, es muy probable que la empresa tenga facturas emitidas con fecha 31 hasta el 2 de enero, pero estas recién entran a trámite el 4 o el 5. Y esto van a tomar conocimiento logística en la primera semana. Entonces, esta previsión es lo que tienen que de alguna u otra forma controlar para que no se les descuadre el presupuesto con la contabilidad. Esta información la van a tener la primera o segunda semana de enero. Por lo tanto, es recomendable que arranquen con el presupuesto tal cual lo tienen, mientras van ajustando esa previsión, y esa previsión la van a cargar en una reformulación. ¿No? En una reformulación, porque van a tener que modificar los ingresos para coberturar eso, o van a tener que reducir algunos, no sé. Lo normal es que tengan que ampliar los ingresos para poder coberturar eso. Pero sí, este reporte lo pueden ir sacando para que vayan viendo de qué cifra estamos hablando. Eso lo pueden ir sacando. Y recuerden que el filtro es desde enero hasta diciembre, porque tiene que barrer todas las órdenes del año. ¿Correcto? Desde enero hasta diciembre. Esta actualización se subió el día domingo. Díganle a sus informáticos que la descarguen y con eso van a poder trabajar o ir tomando información sobre este punto, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional, ¿todo está claro? ¿Preguntas de esta primera parte? Nos juntamos el martes, les vuelvo a repetir, el martes, que esté finanzas, que esté nómina, que esté el contador, planificación y alguien del área técnica para que aperture los dos presupuestos. ¿Correcto? Los tiene que tener listos el 2 de enero.
No se puede esperar, porque van a empezar a ejecutar inmediatamente con las planillas. ¿Listo? Entonces, estamos en contacto y nos juntamos el próximo martes. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Gracias. Buenos días, ingeniero, gracias. La grabación